medios de comunicación reseñaban el día de ayer, la prensa escrita, que el gobierno y la Comisión Arrocera habían acordado la banda en el precio del arroz para no afectar al consumidor y habían establecido una serie de subsidios y de ayudas a los productores dentro de un paquete de medidas para poder enfrentar el alza internacional de los insumos que afectan la cosecha del arroz y también los desafíos de la reducción como consecuencia de la sequía que el país vive. Y con relación a eso, el Banco Agrícola, que fue un actor decisivo en este acuerdo suscrito el pasado lunes, tenemos en línea al licenciado Fernando Durán, quien es administrador del Banco Agrícola, para comentar un poco sobre este acuerdo que suscribió el gobierno con los principales productores de arroz, el alcance y qué tanto puede beneficiar y repercutir en la estabilidad de este rubro tan importante en la canasta básica del pueblo dominicano. Buenas tardes, Fernando Durán. Cómo no, mucho gusto. Muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes y comentar sobre un tema tan importante para el sistema. Sí, estábamos viendo, quizá lo primero sería un poco traducirnos al lenguaje común los tecnicismos que están en la declaración, porque se hablan de precios, se habla de fanega, de que si 85 kilos, de que si 100. ¿Cómo se traduce eso en la estabilidad de precio, en la disponibilidad del arroz para el pueblo dominicano? Bueno, el arroz se comercializa del agricultor a la factoría en dos tipos de medidas, dos tipos de volumen. Uno es fanega de 125 kilogramos. Fanega de 125 kilogramos. Eso generalmente en todo el Cibao Central y la zona de Limón de Yuna, La Vega, que es la zona gran productora. Esa es la medida que utilizan. Y sobre todo en la línea noroeste se usa mucho la fanega de 100 kilogramos. Esos 100 kilogramos eso incluye, esa fanega incluye, ese peso incluye también la humedad. Después que ese arroz se somete a un secado, en ese momento. Ese arroz en cáscara, ese es el arroz como sale de la espiga de la finca, ¿verdad? Sí. Se monta, se corta, se pone en saco y se le entrega en camiones o a la factoría. Entonces, ese arroz en cáscara, 100 kilos, generalmente en la línea noroeste y en el resto del país, unos 125 kilos es la fanega. Y ese arroz generalmente viene con una humedad de 18, 24%, viene también con algunas impurezas. Y todo eso es lo que los productores y los molineros lo someten entonces a una tara. Hay toda factoría tiene un laboratorio donde toma muestra de ese arroz, y ahí determina la cantidad de humedad que tiene, la cantidad de impureza, y más o menos lo que va a producir en términos ya de arroz blanco, ¿verdad? Después, entonces, en base a eso se le paga al productor. Cuando hay tiempos que no son muy favorables al productor, es decir, cuando aparece mucho arroz baneado, cuando hay sequía, cuando hay una humedad muy alta, etcétera, eso es el castigo al precio del productor varía de una situación a otra, ¿verdad? Entonces todas esas cosas se toman en cuenta, pero Fernando, en sentido general, ¿sí? Con esto se garantiza al país que va a tener suficiente arroz y a un precio normal en todo el país. O sea, aquí no va a haber escasez. Claro, esa es la ventaja de todo este proceso de ignoración del arroz que se ha establecido en el país en los últimos años. La República Dominicana ha tenido una gran estabilidad, primero en términos de la producción. El productor ha recibido precios competitivos, precios que le garantiza rentabilidad al productor, y esa es la razón por la cual llegamos al inicio de esta cosecha casi con más de 6 millones de quintales de arroz en almacén. O sea que eso... ¿Qué tiempo dura eso? ¿Qué tiempo abarca eso? Bueno, el país consume alrededor de 1.100.000 quintales de arroz mensual. Pero la producción de primavera generalmente también llega a unos 8 millones de quintales. Produce unos 8 millones de quintales. O sea que cuando se suma el inventario existente más la producción esperada, en los últimos 2 años,
eso ha rondado los 14 millones de quintales, la disponibilidad. Y por eso ustedes ven que en el año 2022, cuando en el informe incluso que hizo el presidente de la República al país, hablamos de que el país produjo 14.6 millones de quintales de arroz blanco, lo que permitió también que no solamente satisfacer el consumo, incluso hubo un poco de exportación de arroz hacia Haití. Se estima que alrededor de unos 600.000 quintales de arroz fluyeron hacia el mercado haitiano de esta cosecha. Lo importante es saber que la disponibilidad de arroz es suficiente, está en almacén y tenemos en cosecha en este momento. Está garantizada la satisfacción del mercado. Está garantizada la disponibilidad del consumo, de la demanda de arroz del país. De eso no hay que tener ninguna duda. Fernando Durán, administrador Banco Agrícola. 2 preguntas. Graimer Méndez de este lado. Una. Graimer, ¿qué? ¿De cuánto es el...? Primero agradecerte el apoyo que nos diste en una jornada social que estuvimos haciendo hace unos meses, 3 de diciembre. Agradecer tu apoyo. Gracias. Primero, ¿cuál es el porcentaje del consumo? Porque estamos hablando de la población dominicana y haitiana aquí en el país, más la población flotante de turistas que generan, qué sé yo, andan por los 6 o 7 millones de turismo al año, de visitantes, creo. El tema es... Sí, pero mira, ese es un tema, el tema del turismo es un tema. Un día dado, o sea, en un día, aquí no hay 6 millones de... No, pero me refiero al año. Sí, pero lo que quiero preguntar es... Bueno. Oye, lo que quiero... Son 2 preguntas en uno. Una, ¿de cuánto es el porcentaje de mano de obra en el cultivo de arroz? O sea, ¿cuán tecnificado estamos porcentualmente en la producción agrícola? Y 2, es verdad, es un tema que nosotros les reconocemos, nos reconocemos como país que tenemos seguridad alimentaria interna, soberanía alimentaria, pero de todos modos, ¿cuánto es el porcentaje de arroz importado conjuntamente con el arroz que consumimos de factura criolla? Mira, el arroz importado es relativamente poco todavía, porque primero, si es cierto que tenemos un acuerdo de garantizar una cantidad de importación de arroz que proviene del DRCASA. Primero, la característica del arroz norteamericano no gusta en la República Dominicana, no gusta. Sí sabemos en este momento que hay 2 universidades en los Estados Unidos que están trabajando en el sistema de investigación para producir un arroz con las características organolépticas que le gustan a los dominicanos, ¿verdad? Con los sabores, el tipo de graneado. Hay un grano grandísimo ahí, creo que chino. Sí, y un arroz pastoso que no gusta mucho en la República Dominicana. Incluso hay una compañía, hay un molino dominicano de productores de arroz de La Vega que exporta arroz a Boston, sobre todo a la población dominicana, y se vende muy bien el arroz dominicano por las características que tiene. Bueno, pero sí la degradación que se produciría y el costo los precios con que el arroz norteamericano se podría introducir en la República Dominicana están por debajo, digamos, de los precios que prevalecen en la República Dominicana. Y la tecnificación. Y esa es la amenaza que hay. Antes de entrar con leche y la tecnificación de maquinaria, ¿estamos en qué porcentaje, digamos? En este país se produce tanto porcentaje del arroz a través de máquinas totalmente. Ese es un tema sumamente importante, la mecanización del arroz. El cultivo del arroz es un rubro que permite una alta mecanización. Y por eso los países como Estados Unidos, con grandes extensiones, casi todo mecanizado, pero además con altos niveles de subsidio. Porque, mira, es bueno como comentar muy brevemente algo. Cuando se hizo el acuerdo del DRCASA, se pensaba, y había todo un proceso de negociación también en la Organización Mundial del Comercio, que se iba a producir un desmonte de los subsidios a nivel mundial, a nivel global, ¿verdad? Pero los países fuertes, los países de economía, de grandes capacidades económicas, pues, y con compromiso de mantener un mínimo de seguridad alimentaria garantizada, pues no han permitido que se produzca ningún desmonte de los subsidios. Y eso
era parte de las expectativas que se tenía. Si el arroz, si los precios internacionales del arroz fueran sin subsidio, pues nosotros no tendríamos problema probablemente, porque nosotros somos bastante competitivos o tenemos buena productividad. Aquí se ha trabajado mucho en investigación. Nosotros tuvimos muy buena colaboración del gobierno de los chinos y después tenemos un sector de investigadores dominicanos ya que han aprendido y que están en capacidad de seguir mejorando la productividad. Pero bueno, Fernando, la mecanización, nosotros estamos trabajando en canalizar recursos para llevar un mayor nivel de mecanización al arroz. Fernando, buenas tardes, Lenchi de este lado. Buenas tardes. Quizás son dos cosas en una. Hay mucha preocupación por el tema de la sequía y arroz es agua. Sí. Entonces, ¿qué cantidad de parcelas o de fincas arroceras se están viendo afectadas por este asunto de la sequía? ¿Y de qué manera esos productores pueden tener problemas con el Banco Agrícola, dado que tengan algún tipo de financiamiento, de crédito pendiente? Eso es una buena pregunta, pero también, y afortunadamente para el país, la cosecha que viene ahora, la cosecha de primavera, como se llama, que se siembra generalmente en noviembre y se cosecha a partir de abril. Esta cosecha prácticamente está ya lista, o sea, su productividad, digamos que en un 90% ya está, su grano ya está formado. O sea que vamos a tener una cosecha, digamos, normal, relativamente normal. Hay algunos impactos, sobre todo en algunas áreas de donde las presas han perdido mucha capacidad de riego, como el caso de la presa de Rincón, que riega todo ese valle del Cibao, de Cotuí, de La Vega. Pero lo importante es saber que la gran producción de arroz, que es la producción de primavera, está prácticamente ya realizada. En términos hay que cosecharla todavía. Ahora es que empieza la cosecha de abril a julio. Pero ya en términos de lo que es su formación, la parte agronómica ya está de alguna manera realizada. Ahora, la amenaza mayor es para la reposición de esa cosecha. Y nosotros esperamos julio, que... La segunda cosecha, sí, me parece. Sí, cuando empieza la segunda cosecha ya, que es una cosecha que generalmente es un 70% de la cosecha de primavera, pero que también es la que completa todo el ciclo productivo del arroz y que nos lleva a nosotros a producir esos 14 millones de quintales de arroz que hemos estado produciendo en los últimos años. Entonces, vamos a esperar que en realidad estamos en la temporada seca tradicional. Todavía no, es cierto que esta sequía ha sido más severa y que las expectativas que hay en términos de los escenarios climatológicos, sobre todo con lo que se espera que estamos pasando de la temporada que se conoce como de la Niña a la temporada que se conoce como de Niño, que es de más baja, de mayor sequía. Bueno, entonces esas expectativas sí nos ponen en una situación que esperamos que no sea, porque como todo lo climático está sujeto a muchas incertidumbres, ¿verdad? No son eventos exactos o predicciones exactas. Fafa le va a tirar un riflazo ahora. Fernando. Dígame, Fafa, mi querido amigo. Don Fernando, el temor que existe en el país de que el acuerdo que va a cumplirse ahora, por medio del cual se estableció un tiempo para que se limitara la importación de Estados Unidos, ha creado preocupación en el gobierno. ¿Cómo va esa negociación? ¿Qué perspectiva hay? ¿Cuál es la amenaza que tiene ese proceso para los dominicanos? Bueno, como ha dicho el presidente, yo creo que el presidente fue muy categórico en su rendición de cuentas el 27 de febrero. El gobierno y todo el sistema de apoyo público no va a dejar sin protección al productor arrocero por la importancia que tiene el arroz. Alrededor de 22 provincias, su actividad económica principal, o una de sus actividades, 65 municipios, su actividad económica principal es la economía del arroz. 30.000 productores, casi 300 factorías en todo el país.
250,000 puestos de trabajo. O sea que estamos hablando de 45 mil millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares. Es el negocio directo económica del país es producir arroz. El negocio directo del arroz. O sea que estamos hablando de una actividad que hay que tratarla casi como un evento de seguridad nacional. Y yo creo que esa conciencia del presidente la tiene clara y le ha dicho, y estamos trabajando en todos los frentes. Ustedes han visto, el presidente anunció una comisión interna que está trabajando, digamos que el cuerpo, el sistema diplomático del país también está activado en contribuir el sistema de negociación en la Organización Mundial del Comercio, o sea, y internamente. O sea, los productores saben que el gobierno está a su lado en eso y que nosotros no vamos a permitir que una actividad tan importante como esa no tenga una respuesta favorable para el país. Eso que nadie tenga duda. Gracias, ingeniero Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, por tomarnos la llamada y por a través de este medio comentarle al país el alcance y el impacto de estos acuerdos que se fueron arribados hace 2 días entre el sector arrocero y el gobierno para garantizar la provisión de arroz a la ciudadanía, que es lo mismo que decir tranquilidad también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.